Buenas tardes amigos, gracias por acompañarnos a nuestro estudio de la tarde del cierre de Shabbat de este día. Y en esta ocasión nos toca estudiar la segunda parte del capítulo 2 del libro de los Hechos. Recordarán que la semana pasada, nuestro estudio anterior, estuvimos analizando el día de Pentecostés, aquel evento impresionante en Jerusalén, aquel tiempo en el que los discípulos de Yeshua se encontraban juntos, y en esta fecha precisamente, en el día de Shavuot, la fiesta de semanas, Pentecostés, cuando el Señor se manifestó como cumplimiento de la promesa de la que habló Yeshua acerca del Espíritu Santo, el Consolador, aquel que vendría el Señor y que por lo cual precisamente nos convenía que Él se fuera, para que por causa del Espíritu Santo comenzaran a darse cosas en todas las naciones del mundo. Y esto que sucedió precisamente en Pentecostés, como lo vimos hace 8 días, efectivamente fue como para testimonio de todos los que estaban presentes y los que no estaban presentes, para testimonio de todas las generaciones posteriores hasta nuestros días, de que Dios actuaría en todos aquellos que son las ovejas de Israel, las ovejas perdidas de Israel, que se encuentran dispersas en todo el mundo. Y para todos aquellos vendría esta promesa, precisamente para una vez más reunir el rebaño del Señor. Así es de que vimos cómo es que tiene este propósito, que analizamos el concepto del Espíritu Santo como el Espíritu de la Santidad, como un concepto antiguo, hebreo, que no nace en Pentecostés, sino que tiene que ver, aquí se ven involucrados algunos aspectos como las traducciones y principalmente, pero realmente tiene que ver con todas las profecías que fueron anunciadas para este evento. Y efectivamente en este mismo capítulo quien lo confirma es el apóstol Pedro, ya que él lleva a cabo un discurso en el cual habla de esta profecía y explica la razón por la cual estos hombres, estos galileos que estaban hablando en idiomas de todos aquellos judíos que venían de otras naciones extranjeras, que habían nacido en el extranjero, pero que eran judíos y que estaban cumpliendo el mandamiento de estar presente en el templo de Jerusalén para esta fiesta, para esta festividad que es la fiesta de Shavuot o fiesta de las semanas, Pentecostés, en que precisamente estos idiomas quedaban como testimonio para que para demostrarle a todo el mundo que para Dios no hay impedimento ni barreras. El idioma no es un impedimento para que tú, en el idioma en que hables, puedas entender la revelación de Jesucristo, la enseñanza de Yeshua, del Hijo de Dios. Y nos quedamos en el capítulo 3, en el versículo 13, en donde vimos que unos grandes decían que estos hombres estaban llenos de mosto, es decir, que estaban ebrios. Eran las 9 de la mañana, era muy temprano, y de ninguna manera podría pensarse que estaban en esa condición. Y también vimos la condición de gente de esta naturaleza que siempre va a haber, burlándose, incrédulos, y no solo incrédulos, porque esto expresaba obviamente la ignorancia del tiempo que estaban viviendo. Y vamos a continuar, retomamos ahí en el versículo 14. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, porque es la hora tercera del día. Mas esto
es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y nuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Efectivamente, el contexto general de la profecía de Joel y la relación que guarda ese contexto con la época en que se verificó el evento de Pentecostés consiste en la exhortación al pueblo por la apatía espiritual en que se encontraban el pueblo de Israel, con la advertencia de que habría imperios que arrasarían con la tierra de Israel. El tiempo del profeta Joel fue anunciada esta profecía, y como todas las profecías hemos analizado, hemos visto que son cíclicas, tienen cumplimientos en diversas etapas de la historia. Esto se cumplió y se cumpliría una vez más en el tiempo del fin, acerca de los imperios, acerca de la persecución. Pero este tema, el tema del Espíritu, el Espíritu que sería derramado, el Espíritu de Dios que sería derramado sobre toda carne, tiene, así como lo habla el profeta Joel, tiene relación con Hechos capítulo 2, porque el pueblo judío se encontraba en esta ocasión, en Pentecostés, una vez más en la misma apatía espiritual, lo cual confirmó el apóstol Pedro en su discurso. De manera que aquellos que soportarán la tribulación anunciada por la profecía de Joel son el remanente fiel, porque el Señor lo ha prometido. El libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, una vez más vemos que las profecías son cíclicas y hay que tratar de entenderlas, pero también tenemos entonces la obligación de conocer la historia, porque a través de la historia conocemos los eventos que circundan a Israel como nación, desde antes de la dispersión de las tribus del norte y después en relación al pueblo de Judá. Así es de que es importante conocer la historia. La profecía de Joel refiere a un ejército poderoso. Este ejército es el que Dios envió para arrasar a su pueblo. Ese ejército del que habla el profeta Joel fueron imperios: los imperios de Babilonia, el imperio de Persia, el imperio de Grecia y el imperio romano. Estos imperios arrasaron a Israel por voluntad de Dios, y eso es lo tenemos que tener muy presente. Mucha gente, al no conocer la profecía, solo parte de la historia, no se explican por qué el pueblo judío ha sido tan perseguido. Sin embargo, esto es algo que Dios anunció en su momento y fue cumplido. Estos imperios arrasaron a Israel por la voluntad de Dios, y eso es lo importante que nos quede muy claro. Y esto fue con el propósito de disciplinar a su pueblo. Y es Dios mismo quien le reveló a Israel, dentro de la profecía de Joel, que fue Él mismo quien envió a este ejército contra ellos cuando les habla del tiempo de la restitución. Acompáñenme, por favor, a Joel capítulo 2. Vamos a la profecía de Joel, capítulo 2. Vamos a leer de los versículos 1 al 11 primero. Vamos a hacer una lectura
no muy profunda de este capítulo, aunque en su momento lo vamos a ver, si el Señor lo permite, pero porque sí es interesante. Dice desde el versículo 1, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tocar trompeta, tocar shofar. En la mañana, en el estudio de la mañana, vimos cómo es que el sonido de la trompeta ahí en Sinaí, en el capítulo 19 de Éxodo, vimos cómo es que el sonido de la trompeta iba en aumento. Se escuchaba muy fuerte. Y se escuchaba, vimos que hay dos términos, dos conceptos, aunque en la traducción se utiliza la misma palabra, trompeta. La primera palabra se utiliza la palabra hebrea yobel, que significa el sonido de un cuerno. Se escuchaba como el sonido de un cuerno muy fuerte. Y bueno, de ahí viene precisamente el tema de la alarma, uno de los mandamientos que recibió Israel a través de Moisés y que vemos en Números capítulo 10, es la fabricación de 2 trompetas de plata que iban a servir para varios propósitos en el pueblo, y uno de ellos era precisamente para dar alarma al pueblo. Y como dice aquí el versículo 1, dice tocar trompeta en Sión, en Jerusalén, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Esto es una referencia al tiempo en donde se darían las persecuciones del pueblo. Pero como hemos visto, no solamente en una ocasión, sino se daría en tiempos diversos a través de la historia. Por ejemplo, uno de estos tiempos de persecución, de oscuridad, fue precisamente cuando, por ejemplo, en la destrucción del templo, del primer templo, con el imperio babilónico. Babilonia llegó, arrasó, destruyó el templo y se llevó cautivo al pueblo de Judá. Y otro tiempo de oscuridad que se describe, como se describe en el versículo 2, podríamos hablar del tiempo en el que Roma, como imperio, también destruyó el segundo templo de Jerusalén. Y bueno, estamos próximos a un tercer tiempo en el que estos tiempos de oscuridad, estos tiempos en el que el Señor está permitiendo esta depuración en todo el pueblo, llegue, pues precisamente cuando regrese el Señor. Dice verso 2, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombras, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Es decir, esta primera referencia pudiera ser, y bueno, son opiniones que hay, en el sentido de que esta primera referencia a este primer pueblo muy grande y fuerte fue Babilonia. Y dice hasta varias generaciones, lo que vendría a ocupar ese lugar temible, pues es la cuarta bestia de la que habló Daniel, es decir, el imperio romano, ¿sí?, que prevalecería y que sería la bestia más terrible que las otras. Que igual el profeta Daniel habló de bestias en una visión que tuvo, pero tiene que ver con imperios. Y el propio ángel se lo describe a Daniel precisamente de esta manera. Dice verso 3, delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como de aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarasca, como pueblo fuerte disperso,
por la batalla, para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Aquí está haciendo una descripción de una plaga. De hecho, la profecía desde el capítulo 1 de Joel habla de estas plagas que arrasarían la tierra como juicio, que se dio de forma literal, pero que de forma didáctica lo está expresando también, como acabamos de ver en versículos atrás, acerca de pueblos que estarían arrasando a Israel. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a madera de ladrones. Delante de él temblará la tierra. Se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Esto es una referencia a estas plagas que precisamente por la cantidad de insectos que vendrían, se oscurecería el cielo. Hay registros, lo veíamos en un estudio anterior de Éxodo, hay registros, cuando vimos el tema de las plagas, precisamente, en que en Israel, sobre todo en esta zona, en esos países de Oriente, se han dado a través de la historia eventos de esta naturaleza, de plagas de langostas que han cubierto la tierra y que han afectado gravemente los campos de todas estas naciones y de Israel, por supuesto. Dice verso 11, y el Señor dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día del Señor y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Y más adelante, en el versículo 25, el Señor habla del tema del motivo de todo esto, porque tiene que haber una depuración. Dice verso 25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Literalmente, como les decía hace un momento, estas plagas sí ocurrieron en Israel de forma literal y hubo hambre, pero cada una de estas plagas simbólicamente estaría representando también a un imperio que estaría hostigando a la nación de Israel. Y bueno, en la restitución dice, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Entonces, el apóstol Pedro y todos los apóstoles citan esta y otras profecías que hablan del tiempo de la restitución, porque el tiempo de la restitución había comenzado justo con la venida de Jesucristo, quien cumplió el tiempo de la misericordia, conforme a la profecía de Isaías. Recordemos que una de las cosas que les extrañaba mucho a los apóstoles era que le preguntaron, Señor, ¿no restaurarás el reino a Israel? Y el Señor les dijo, no es el tiempo. ¿Por qué? Porque Él lo dijo y él en una sinagoga que le dieron a leer el rollo de Isaías, leyó esta porción que cumplía justo el rol de su ministerio. Isaías 61, versículos 1 y 2, por favor, ahí acompáñenme sus Biblias. Dice, el Espíritu del Señor, de Dios, el Señor, está sobre mí, porque me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas. Fíjense, está hablando Isaías. Es Isaías 61, versículos 1 y 2. Sí, por favor. Y está hablando de Isaías, pero la expresión que está haciendo es justo lo que vino a decir
Yeshua en una sinagoga. Fíjate, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Hasta ahí fue cuando Yeshua leyó. No continuó leyendo porque ya habla de la venganza. Pero ahora acompáñenme a Lucas 4, por favor. Lucas capítulo 4. Y vamos a ver lo que hizo Yeshua. Vino a Nazaret, desde el versículo 16, 4:16, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo Yeshua? Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El mensaje de Jesucristo es el mensaje del reino. Cuando Él empezó a hablar, lo primero que dijo fue, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue una referencia a Él mismo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Cautivos de qué? Los cautivos del pecado. Y vista a los ciegos. ¿A los ciegos por qué? Para que vieran su maravilla, su ley. Para que conocieran su ley. A los que no conocen la ley, para que conocieran su ley. Y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. ¿Por qué? ¿Quiénes son los oprimidos? Aquellos que están siendo oprimidos por causa de las cargas. De las cargas tanto del pecado, pero también de las cargas de las leyes de los hombres. La ley de Moisés, la ley de Dios, te libera, te da libertad, te da paz. A predicar el año agradable del Señor. Y es una referencia, el año agradable es el tiempo de la misericordia, el tiempo de la bondad de Dios. Y enrollado el libro le dio al ministro y se sentó a los ojos de todos en la sinagoga y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Así es de que, una vez más, ¿qué es lo que está haciendo? De lo que está hablando Pedro. Pedro está hablando de este tiempo, de las lluvias tempranas, que estaba llevando a cabo el Espíritu de la Santidad de forma sobrenatural y como testimonio de que lo que vino a hacer Jesucristo estaba dando fruto. Y estaba dando fruto, bastante fruto, como vamos a ver en este mismo versículo. Así es que esta profecía él refiere a estas lluvias tempranas, que fue de lo que comenzaron a hablar estos hombres, estos galileos, que al final de cuentas hasta cierto punto eran menospreciados por ser galileos. O sea, no fue coincidencia, por alguna razón. La escritura es muy clara en referir que estos hombres fueron galileos. La característica de las lluvias tardías será que hay gente que de manera sobrenatural tendrá la necesidad de regresar a las sendas antiguas. Gente que siente la necesidad de comenzar a observar los mandamientos de Dios
y que tenga hambre por conocer como nunca en su vida al Señor. Así es de que hay que entender esto, que es muy importante, porque Pedro está refiriendo precisamente la profecía de Joel como el cumplimiento, como un cumplimiento de esta profecía en este momento, nada más y nada menos en la cuarta fiesta anual, que es la segunda fiesta anual más importante, que era la fiesta de peregrinaje, en donde se establecía por parte de la Torá, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 16, versículo 16, en que todo varón del pueblo de Israel tendría que presentarse al templo, a la presencia del Señor. Y dice, versículo 22, de ahí mismo, de Hechos 2, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué significa esto? ¿De qué está hablando Pedro? Pedro está hablando de que para esto vino Jesucristo. El haber sido entregado por su propio pueblo fue profetizado, de manera que él vino a cumplir este propósito. Dice: por anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Es decir, se cumplió la profecía de que sería entregado a los gentiles, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Está hablando de la resurrección de Jesucristo. Dice, y hace una referencia precisamente de lo que expresó David en los Salmos. David habló de la resurrección de Yeshua, proféticamente hablando, en referencia a él, pero de su linaje, es decir, de Yeshua. Dice, verso 25, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. Y aquí está hablando específicamente de este momento en el que la muerte, el Hades es una referencia a la muerte, que no podría retener a Jesucristo. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Tal cual, Jesucristo, la tumba está vacía. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y en esta porción que está citando Pedro, está citando el Salmo 16. Salmo 16. De los versículos 8 al 11, dice: el Señor ha puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, no permitirás que tu santo vea corrupción. David no pudo haber hablado en esos términos de él mismo. ¿Por qué? Porque ciertamente murió. David murió, tan es así que tiene su tumba ahí en Jerusalén. Y Pedro mismo hace referencia a esto. Dice, verso 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Efectivamente. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Mesías para que se sentase en su trono.
viéndolo antes, habló de la resurrección del Mesías, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Es decir, desde entonces David vio lo que sucedería con Jesucristo. A este Yeshua resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y está hablando de todos los apóstoles que estaban ahí. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Está refiriéndose a estos galileos que estaban hablando las maravillas de Dios, la Torá y las profecías, pero en idiomas totalmente distintos de todos los judíos que se encontraban presentes en ese momento, y que obviamente sus galileos no conocían esos idiomas. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Lo que está hablando Pedro aquí está citando el Salmo 110, que fue justo lo que dijo David. Dice: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y bueno, pues esto es precisamente una referencia de la expresión del Padre al Hijo. Pero dijo el Señor a mi Señor. Que bien podrías leer Yud Hei Vav Hei, dijo Yud Hei Vav Hei a Yud Hei Vav Hei. Recordemos que ya hemos visto en los últimos estudios el tema de la deidad de Jesucristo, y que son dos deidades en el universo, no son tres, son dos, que es justo lo que vimos en el estudio anterior. Dice el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Mesías, Salvador. Es decir, ¿por qué se refiere a la casa de Israel? ¿Dónde está hablando? ¿En qué momento está hablando Pedro? Pedro está hablando en Pentecostés, en Jerusalén y con un montón de pueblo judío. Ok. Y eso es un tema que hemos estado comentando también acerca de la expresión la casa de Israel. Tenemos que poner atención el contexto en el que se expresa esta oración. ¿Por qué? Porque hay profecías, hay partes de las porciones de las profecías que esta expresión de casa de Israel es una referencia específica a la casa del norte, a las 10 tribus del norte que fueron dispersas, que fueron llevadas cautivas por su pecado y que se perdieron. Ellos ya no regresaron, pero con un propósito divino, por supuesto. ¿Por qué? Porque de esa manera también se cumpliría la promesa dada a Abraham. Es decir, que de él se llenaría la tierra, las familias de la tierra, de su descendencia. Así es de que hoy la descendencia de Abraham está en todos lados. Puede ser tú, está en todos lados, en todo el mundo. Y eso es maravilloso, porque eso es justo lo que te da la identidad y lo que te identifica como pueblo de Dios. O sea, es una parte, no significa que ya en automático tienes que aceptar el compromiso del que hablamos en la mañana precisamente para ser el especial tesoro de Dios. Entonces, esta expresión no solamente es una referencia a los que ya no están ahí, porque ya la casa del norte ya no estaba ahí. Es una expresión ¿a qué? A todas las tribus, a las 12 tribus de Israel. Es una expresión general, total. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Mesías, Cristo. Así de que
Eh, por esa razón, quienes tenemos el testimonio de Yeshua somos testigos de que cuando dijo que venía por las ovejas de la casa de Israel y que comprendimos su sacrificio, que hemos comprendido su sacrificio como la ofrenda de Dios por el pecado de Israel, la expresión de Pedro acerca de la casa de Israel implica que Cristo, el Mesías, fue crucificado por causa del pueblo de Dios de manera general, es decir, por las 12 tribus. Y quizás aquí tengas que ir corrigiendo algunos aspectos de los que ya habías comprendido, que solamente siempre se refería solamente a la casa del norte, y los peores pecadores del mundo, y al final de cuentas estaba sacando de contexto a Judá, cuando realmente no es así. Pues dice, ¿no? La palabra, a los suyos vino. Exactamente. O sea, a los judíos. Exactamente. No le recibieron. Claro, porque en ese momento eran los únicos que estaban, ya no estaba la casa del norte. Y versículo 37, al oír esto, y aquí está la obra sobrenatural. Aquí, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Pedro habló profecía en ese momento con toda la autoridad, investidura de una autoridad espiritual sobrenatural, justo como consecuencia de aquello que se dio en ese momento y como consecuencia del estruendo fuerte que se escuchó. El Espíritu de Dios estaba obrando en todos los que estaban presentes en ese momento, y dice, y al oír esto se compungieron de corazón. Se compungieron de corazón. Imagínate el dolor tan grande de estos hombres que se encontraban ahí. La palabra compungieron aquí en el griego es la palabra katanuso, que significa perforar hasta atravesar. Imagínate el desgarro en el alma que sintieron. Y esto nos dice por qué razón debemos amar a Judá. No debemos perder piso. El hecho de que Jesucristo nos haya enseñado a no seguir las cosas equivocadas de nuestros hermanos mayores de Judá no significa que desprecies a Judá. Y eso es algo que nosotros hemos tratado de ser claros en todo las cosas que hemos hablado, que les hemos compartido. El pueblo judío hoy mismo, el pueblo judío, con todo y la situación de sus tradiciones, de su religión, de tantas cosas que no comprenden y que no depende de ellos tampoco, por supuesto, porque es obra sobrenatural del Señor. Con todo y eso, hay mucha gente de ellos que ama profundamente al Señor. Y que a través de la historia ya han quedado registros históricos que han dado su vida por el amor a Dios, literal. Así es de que quizás puedas imaginarte lo que sintieron estos hombres. Pero esto no fue solo de Pedro. Esto fue por obra sobrenatural. El Espíritu de Dios estaba siendo derramado en toda carne en ese lugar, justo como lo anunció la profecía de Joel. Y le dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Preocupados, pues claro, ya lo habían matado. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense. Arrepentíos, regresen del camino que han recorrido, regresen, hagan teshuvá. En el hebreo es la palabra teshuvá, que significa regresar. En el griego es la palabra metaneo, que significa pensar diferente, reconsiderar. Y obviamente que si piensas diferente y reconsideras, vas a actuar en consecuencia. Entonces Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícense.
lo que les está diciendo Pedro no es un bautizo simple y meramente ceremonial. O sea, sí es parte de, porque tenían que llevar a cabo un acto físico. De acuerdo a la cultura hebrea, siempre fueron movidos a hacer las cosas físicamente. Incluso ha sido algo que ha prevalecido en ellos todavía, pero es algo que no han podido superar, lo cual no debería ser, porque esto lamentablemente te lleva a la religiosidad, a tantos aspectos ceremoniales que de repente te olvidas de la esencia real de lo que estás haciendo al cumplir el mandamiento. Y en este caso, en el caso del bautizo, lo que le estaba diciendo Pedro era un bautizo de arrepentimiento, justo como lo anunció Juan el Bautista. Bautícense cada uno de vosotros, pero en el nombre de Yeshua, el nombre del ungido, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así es de que Yeshua les dijo a aquellos judíos que se arrepintieran y se bautizaran en el nombre de Yeshua. Pedro les dijo esto, porque en su discurso les hizo entender que por causa de sus pecados, Yeshua fue crucificado, fue llevado a la cruz. Pero a nosotros nos debe quedar muy claro que no solamente por los pecados de aquellos que estaban presentes, sino por todos nosotros incluso. Y fue por eso que tuvo que haber ido a la cruz y haber muerto. Y al decirles que se arrepintieran y se bautizaran, era la señal del arrepentimiento que implica ingresar y regresar al Padre, es decir, pensar diferente, reconsiderar y pensar de una forma diferente. Y cuando hablo de pensar diferente, está hablándoles de su fe que hasta ese momento habían llevado. Lo cual implica que estaban entendiendo que por ese pecado estaban siendo separados del Padre, a fin de hacer un compromiso de tomar las enseñanzas de Yeshua, con el propósito de que la fe de todos estos, a partir de entonces, fuera sustentada en la fe del Hijo de Dios. En ese sentido, para ti y para mí, bautizarnos en el nombre de Yeshua implica reconocer, incluso cuando lo hiciste por primera vez o si no lo has hecho, implica reconocer con dolor incluso que hemos vivido lejos de su ley y en consecuencia tomar el compromiso para cambiar de vida y conforme a las instrucciones de la ley de Moisés, de la Torá, bajo la revelación de Yeshua, bajo su enseñanza. Vas a cumplir la ley de Moisés, pero conforme a la enseñanza, conforme a la doctrina de Jesucristo. Entendiendo que si lo hacemos con plena convicción, entonces sí recibiremos este don del que habló Pedro, el don del Espíritu Santo. Y sus leyes serán escritas en nuestro corazón, porque no depende del que quiere ni del que corre, solo depende de Dios que tiene misericordia. Así que imagínense, este momento fue impresionante para todos estos que se encontraban presentes. Verso 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Fíjate lo que está diciendo Pedro. Una vez más, verso 39, porque nos involucra a nosotros. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Está hablando de la dispersión, ¿ya? Está incluyendo en este discurso a las 10 tribus del norte que se perdieron a partir del año 700 antes de Yeshua. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Fíjense bien qué importante es aquí, porque Pedro está haciendo una separación. Entonces, está haciendo una separación porque dice: sed salvos de esta
perversa generación. ¿Esto qué implica? Pedro siempre estuvo consciente, obviamente, que de la misma manera en que había mucha gente, mucho de su pueblo, que amaban al Señor, que amaban a Dios con todo corazón, como Pedro de Arimatea, por ejemplo, como aquel líder que se acercó con Yeshua y le enseñó acerca del Espíritu de Dios, Nicodemo, y como muchos otros judíos que creyeron, fariseos que creyeron, como lo describe el capítulo 15 de Hechos, mucho líder judío que creyó también, que amaban al Señor de corazón y que como consecuencia de ese amor fidedigno, por supuesto que creyeron en el Hijo, claro, pero hubo mucho, pero está haciendo una separación aquí Pedro. ¿Por qué? Porque está hablando de gente muy específica de la que habló Jesucristo, que incluso fue muy duro Yeshua cuando habló de estos. Mateo 23, Yeshua habla muy fuerte ya al final del capítulo, no al final, cuando habla en relación a lo que estaban haciendo mal ciertos líderes judíos. Dice a partir del 34, por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Está haciendo un paréntesis muy grande desde el Génesis, es decir, desde la muerte de Abel. ¿Por qué? Porque está hablando del mal, de la semilla de maldad que ya estaba en algunos. Dice, verso 36, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y en el estudio de Mateo que tuvimos en aquel entonces, estuvimos analizando los conceptos de generación, porque hay ocasiones en que la palabra generación hace referencia a un periodo de tiempo en el que viven las personas. Pero hay otro concepto en el que la expresión hace referencia a un tipo, a género. Ya no solamente estaba hablando de género humano, sino está haciendo Yeshua una referencia muy clara a la simiente de la serpiente. Entonces, es obvio que Pedro en este momento está hablando de esta perversa generación. La palabra perversa que utilizó Pedro es la palabra skolios, que significa retorcido, maligno, literalmente. Así es de que podemos darnos una idea de quién está haciendo referencia Pedro cuando dice sean salvos de esta generación, de esta perversa generación. Es decir, si les está diciendo a todos estos judíos que estaban presentes en ese momento, sean salvos de esta perversa generación, es obvio que se encontraban en ese tiempo aquellos que estaban llevando a cabo la obra de maldad. De manera que Pedro hizo una referencia a las palabras con las que juzgó Yeshua duramente a algunos religiosos líderes que tenían el poder para seguir ejerciendo el mal, obviamente en contubernio con el gobierno de Roma, que tenía oprimido a Israel. Si consideramos que el pueblo judío ortodoxo, y aquí hay que poner atención, porque si consideramos que el pueblo judío ortodoxo de hoy son los escribas y fariseos del tiempo de Yeshua, entonces la sentencia de Yeshua que está registrada en el capítulo 23, lo que acabamos de hablar, en el capítulo 23 de Mateo, a partir del versículo 13,
en adelante aplicó a determinados líderes religiosos corruptos de aquel entonces. Ojo, líderes religiosos corruptos, no a todos. Porque la semilla se infiltró, la semilla de maldad se infiltró. De manera que no necesariamente hoy en día el juicio emitido por Yeshua continúa para las generaciones posteriores del pueblo judío. Hay que ser muy claros en eso, porque de repente pudiera entenderse que continúa. Por supuesto que continúa la semilla de maldad. ¿Por qué? Porque es una profecía que se está cumpliendo a través de las generaciones. El Señor lo dijo, se lo dijo a Moisés: dile a Josué que tendré lucha con Amalek de generación en generación. Así es de que esto no ha acabado. Obviamente el poder que tenía sobre el hombre concluye a través de que vence Jesucristo en la cruz, pero continúa vigente sobre aquellos que no acuden a la cruz, sino que continúan todavía absteniéndose de creer y de ser parte de la nación del pacto. Verso 41. Así que los que escribieron, los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínate, qué impresionante. Eso es obra, por supuesto, del Espíritu de Dios. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pregunta: ¿perseveraban en la doctrina judía? ¿Qué es doctrina? La palabra doctrina es instrucción, enseñanza. Literal. ¿Perseveraban en la doctrina del pueblo judío? ¿Perseveraban en la doctrina de Maimónides? ¿Perseveraban en la doctrina de los sabios de Israel? ¿No se escucha? No. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, la doctrina de Yeshua. ¿Qué es la doctrina de Jesucristo? ¿En qué tienes que perseverar si tú eres parte de la nación de Israel? Por favor. ¿Qué daño se le ha hecho a toda la gente? Todo el tiempo enseñándoles tradición, enseñándoles todo lo que piensa, lo que dice el sabio fulano de tal, el pueblo judío. Miren, yo creo que fui claro al hablar del pueblo judío y del pueblo que verdaderamente ama al Señor. Hay que amarles, son nuestros hermanos. Pero ellos no lo pueden ver ahorita. No es el tiempo de que a ellos les sea revelado. Ellos continuarán con sus tradiciones, continuarán celosos de sus propias leyes que han creado con el propósito de guardarse, de no caer en la asimilación entre las naciones. Tiene un propósito, pero para ellos, no para ti. No para ti que crees en Jesucristo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Hay algo más importante? Yo creo que no. A estas alturas del partido no hay nada más importante que esto. Y entenderlo como deberíamos entenderlo. Verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, claro. ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo justo la promesa que hizo Yeshua. ¿Cuál promesa? Cuando les dijo: no va a ser en este tiempo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por favor. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Gracias. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Se dan cuenta cómo fue que efectivamente? Y dice claramente una vez más, no fue para todo el mundo.
esto específicamente que dijo Yeshua fue a estos, a los apóstoles. Una vez más, todos los que habían creído estaban, dice una vez más, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían, y fíjense qué maravilloso, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. La pregunta es, ¿y todos los que habían creído y que estaban juntos traían los diezmos a los apóstoles y las ofrendas? Este tema lo vimos en la mañana, hablamos de este tema. Por supuesto que no. Ellos no estaban sustituyendo a los levitas. Ellos no recibieron ese mandamiento por parte de Yeshua. Esa no fue enseñanza de Jesucristo, porque ese sistema iba a concluir junto con el templo a su tiempo. Pero mientras el templo estuvo en pie, los apóstoles continuaban guardando la Torá, cumpliendo con sus diezmos, cumpliendo con las ofrendas, iban al templo. Vamos a verlo en el curso de las cartas, del libro de los Hechos y las cartas, cómo es que los apóstoles, efectivamente, mientras estuvo el templo de Jerusalén, ellos cumplían la ley tal cual. Pero fíjense qué maravilloso, porque una de las cosas que hace el Espíritu de Dios de forma sobrenatural es dar dones a la persona que les hacen susceptibles de la necesidad de los demás. Y esto es maravilloso. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y hay un pasaje paralelo más adelante en el capítulo 4 de Hechos, de los versículos 32 al 35, dice, y la multitud que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Yeshua, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Fíjense. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía. ¿Se lo quedaban los apóstoles? Decían, no, aquí yo veo cómo. No se quedaban con nada. Solo con lo necesario. Con lo necesario. Dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, fíjense, ¿quién? José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre de Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, un levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Un levita. ¿Acaso el levita dijo, denme a mí? Ni siquiera él, ni siquiera un levita, estuviera o no estuviera en funciones, ni siquiera eso. Lo que hace el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo en los hombres, es que es la esencia de Dios misma actuando en la vida de los hombres, transforma su forma de pensar. Eso es teshuvah. Eso es arrepentimiento. Verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Dónde? En el templo. Y partiendo el pan, en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios
y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así es de que la manera en que se cumpla esto en nuestras vidas es que recibamos el don del Espíritu Santo, para que por obra sobrenatural comenzamos a cumplir su ley, por cuanto que le hemos buscado de todo corazón. Esto no se va a cumplir en aquellos que no le han buscado con esta cualidad, de todo tu corazón. Efesios 2, 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, por medio de la obediencia a la ley. Esto no de vosotros. O sea, esto, la obediencia a la ley, no es de ti, no es por un atributo personal tuyo, no es porque te esfuerces demasiado, no es porque realmente seas un justo por tus atributos, no tiene que ver contigo. Una vez más dice: y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo que Dios te da. No por obras, fíjense, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en el Mesías, Yeshua, para buenas obras. Por fin, ¿por obras o no obras? Bueno, aquí tienes que, este es el discurso de Pablo que no ha podido entender mucha gente. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué dice para que nadie se gloríe? No por obras de hombre, no por tus propias leyes, no por tus propios reglamentos, no por tus propios formularios que hagas, no, instructivos, no tiene, o manuales, no tiene nada que ver con eso. No, esas obras no te van a servir. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, Dios no va a permitir que nadie pretenda su gloria. Porque somos hechura suya, creados en el Mesías, Yeshua, para buenas obras, las cuales, estas obras, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, para que camináramos en ellas. ¿Cuáles son esas obras preparadas de antemano? Acompáñenos en los estudios de Éxodo. Nos está quedando muy claro cómo desde entonces el Señor preparó estas obras para que su pueblo desde entonces anduviera en ellas. Es la ley de Dios, es la ley de Moisés, es la ley que contiene leyes morales, civiles, leyes que te hacen una mejor persona. No te hacen una persona religiosa, te hacen una mejor persona. Y si quieres eso en tu vida, tienes que seguir la ley de Moisés. Jeremías 29, 13 al 14, por favor. Dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice el Señor, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice el Señor, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Es una promesa que se cumplirá cuando regrese Yeshua. De manera que como aquellos que se unieron en la fe de Yeshua perseveraban en la doctrina de los apóstoles, de la misma manera debemos perseverar en la fe y no claudicar, porque los que venzan sean los que sean salvos. Si en verdad queremos contribuir en lo que el Espíritu de Dios está haciendo en todo el mundo, añadiendo cada vez más a los que han de ser salvos, entonces hagamos como enseñó Jesucristo y como hicieron los apóstoles, como enseñaron los apóstoles de Yeshua. Seamos fieles a la fe sencilla, a la fe sincera que nos heredó Jesucristo, para que el Espíritu que está obrando en todo el mundo confirme la obra que estamos haciendo. Porque si lo hacemos así, entonces el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, suplirá nuestra deficiencia. Porque lo que hayamos hecho, lo habremos hecho con convicción firme de que estamos haciendo lo correcto. Que su Espíritu sea siempre con nosotros.
Este es el anhelo de nuestro corazón, ¿verdad? Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos, papito, por este derramamiento de tu Espíritu, Padre, para que podamos entender tu bendita palabra, Señor. Gracias porque este día, sin duda alguna, nos estás rompiendo estructuras religiosas que traemos, dogmas humanos, Padre eterno, que hemos traído por años, Padre eterno, y tú los estás quitando, nos estás limpiando, Señor. Gracias porque esta es la mejor herencia que nos has dado, la herencia en los santos, tu bendita palabra, los estatutos, las ordenanzas que tú nos estás enseñando en Éxodo, ahora en Hechos, llevando a cabo en actos tu fidelidad, tu misericordia y la obediencia de estos apóstoles que son ejemplo para nosotros, Padre, para seguir esa vida recta delante de ti. Santifícanos cada día a través de tu Espíritu. Sigue derramando, Señor, tu Espíritu para despertar estos huesos secos de la casa de Israel, de la casa de Judá, Padre eterno, que aún se encuentran dormidos, y que te busquen, Padre eterno, para que a través de tu sangre preciosa esa pared intermedia de separación ya no esté, Padre eterno, y que a través de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, seamos un solo y nuevo hombre, teniendo la paz, el shalom que solamente tú nos das. Te bendecimos, Padre, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.